Cabello. Procuradora, gracias por estar en 6am. Buenos días para usted. Bueno, buenos días, Gustavo. Gracias por invitarme. Señora Procuradora, el fiscal ha dicho que no está de acuerdo con levantar órdenes de captura a personas que hagan parte de grupos al margen de la ley que no tienen un carácter político, y usted ha apoyado esa posición de la Fiscalía. ¿Cuál es el argumento, señora Procuradora, que lo quiere conocer el país? Gustavo, el argumento es el mismo del señor fiscal. La misma ley 2272 hace diferenciación entre la manera como se deben solicitar las medidas de levantamiento de órdenes de captura o de levantamiento de detención de privativa de la libertad frente a los que son grupos armados organizados al margen de la ley con orientación política, y los que son estructuras armadas organizadas sin orientación política o estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto, porque en estos últimos lo que se pretende es acercamientos y conversaciones para lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. Es decir, que estos grupos sobre los cuales el fiscal se pronunció tienen deben tener una reglamentación distinta y deben tener ceñirse a las reglas de la justicia penal. Y aquí no se dieron esas situaciones en la petición que se hizo. Señora Procuradora, pero el presidente de la República tiene constitucionalmente la obligación de buscar la paz en un país, y Petro lo que ha dicho a propósito de esto, pues es que él está cumpliendo la Constitución. Así es, y todos tenemos que cumplir la Constitución y velar por buscar la paz. En eso estamos de acuerdo. En lo que hay discrepancia es en el sentido de cómo se está buscando, y se tiene que buscar la paz irregular de acuerdo con las normas también constitucionales y legales. El 22 es un artículo de la Constitución, pero hay otros que hablan de la separación de poderes y de unas reglas que hay que cumplir como trámites o como presupuestos para lograr esa paz. Y la ley 2272 establece unas reglas y le exige la misma ley que, abro paréntesis, no ha sido muy clara lamentablemente y ha generado este tipo de situaciones que toca ir arreglando para buscar esa paz. La ley lo que dice es que este tipo de grupos de crimen de alto impacto, lo que se quiere es sometimiento a la justicia y su desmantelamiento, y hay reglas constitucionales y legales que dicen que eso debe hacerse a través de las normas penales que ya están organizadas y estructuradas, y hasta ahora no las han cambiado. Señora Procuradora, si el gobierno insistiese en pedir que se levanten esas órdenes de captura a miembros de organizaciones como el Clan del Golfo, los Pachenca, ¿tendría desde la perspectiva de la Procuraduría que ir nuevamente al Congreso a tramitar una ley más completa que permita pedir ese levantamiento de las órdenes de captura? La regla en estos casos excepcionales, que en virtud de un interés superior como es la paz, se le permite al presidente pedirle a la rama judicial que levante esas medidas, porque solo lo puede hacer la rama judicial de acuerdo con la Constitución también y la ley, es que si los jueces consideran que no cabe, pues debe buscar otras personas que sirvan para hacer eso. En principio esa es la regla, porque el juez es el que tiene la última palabra. El juez le dirá si levantamos esta orden en este caso, en esta no, tenemos nuestras razones, y en mi criterio muy personal, habría que acatarlo y buscar otros representantes de esos grupos con quienes se va a conversar, que sí reúnan las condiciones de acuerdo con una separación de poderes que en una democracia colombiana que debe regir. Eso es lo correcto. Otra cosa es que pienso que ya cada parte, como recomendación o como opinión muy personal, que sí es importante para evitar dolores de cabeza y estas discusiones, que hubiera mejor reglamentación y mejor regulación de la ley 2272, que tiene unos vacíos y unas que podrían originar conflictos y que deberíamos evitar. Procuradora, pero el gobierno también ha insistido, y tal vez eso no ha quedado tan claro en el lenguaje, y por eso es importante precisarlo, que no están pidiendo que se cancelen las órdenes de captura, sino que se levanten temporalmente por espacio de 15 días para que se puedan designar unos voceros y adelantar, por ejemplo, los protocolos. ¿Eso, en su opinión, tampoco se puede hacer? ¿Que sea un levantamiento temporal, no absoluto, de las órdenes de captura? Solo debo reiterar lo mismo. Yo intervengo en las actuaciones de los jueces de control de garantía para efectos de estudiar esas situaciones.
pero el juez es el que tiene, el Poder Judicial en nuestro país es el que tiene el monopolio de la libertad y de las determinaciones penales en este país. El gobierno solicita, los jueces estudian, y creo que en esa colaboración armónica, si los jueces niegan, el gobierno debe acatar. Ahora, puede mirar argumentar de otra manera, buscar otras cosas, volver a solicitar, en fin, pero en una democracia como la nuestra, eso es lo que hay que hacer. Si lo piden por 15 días, por 10, son los jueces los que tienen la última palabra y los que tienen la decisión que toca respetar. Ellos tienen que hacerlas. Señora Procuradora, sé que se tiene que ir. Una última pregunta que tiene que ver con un tema distinto que nos ha tocado el corazón. Hemos estado informando sobre unos casos de abusos de menores de edad en Guaviare. Hubo un caso específico de una niña nucá que comprometería a un soldado. Es producto de una investigación de Univisión. El señor fiscal dice que no encuentra ese caso concretamente en la realidad. ¿Qué ha sabido la Procuraduría, que también ha tomado cartas en este episodio? Sí, dos cosas, Gustavo. Una, nosotros ya venimos con unas investigaciones disciplinarias contra unos abusos y veníamos mirando mucho y haciendo seguimiento a ese tema tan delicado y tan doloroso para todos. Y tenemos investigaciones con nuestro delegado de Derechos Humanos contra algunos miembros de la fuerza pública, además doloroso. En ese sentido que estamos avanzando. Y a raíz de eso, estamos haciendo seguimientos contra nuestra delegada de Infancia y Adolescencia en restablecimiento de derechos, y a raíz de todo esto decidimos enviar una comisión al Guaviare y estamos ya, abrimos investigación contra el director regional del Bienestar Familiar, porque estamos sorprendidos con lo que ha manifestado disciplinarias, y hemos hecho toda una recopilación de pruebas que yo creo que rápidamente van a tener resultados. Estamos trabajando en lo preventivo, apretando mucho para que se mejore la situación, y estamos trabajando en lo disciplinario. Incluso nuestra delegación en estos 2 días estuvo presente en la calle 40, se fue a las comunidades, miró cómo viven, y es muy lamentable de verdad. Y estamos haciendo todo el informe porque sí hay que ser mucho más duros de los que hemos sido hasta ahora. Qué bueno, señora Procuradora, muchas gracias por su tiempo para Caracol Radio. Buen día para usted. No, a usted, Gustavo, y a todo su equipo.